Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a Ajústate la Corona. Yo soy Iván. Yo soy Alberto. Yo soy Eva. Y ajustense la corona porque vamos a empezar. Bueno, chicas, primer podcast. ¿Cómo os sentís? Madre mía, chicas, yo no sabía toda la preproducción que había con el tema del podcast. O sea, ha sido una gran odisea, la verdad, la que ha habido detrás. Y yo creo que ya, aunque luzca un poco precario esto así de primeras, yo estoy ya orgullosa del primer paso, simplemente, sinceramente. Total, muy orgullosos, ¿eh? Es que llevamos ya tiempo montándolo con las ideas, tal, que encima, así el set, tal, lo hemos hecho lo mejor posible. Yo creo que no ha quedado mal. No ha quedado nada mal. Yo estoy orgullosa ya del primer resultado, sí, y total. Cada una ha hecho una cosa. Alberto se ha dedicado a hacer el logotipo, tal, luego yo estoy con toda la parte técnica y Iván pues ha preparado aquí como la escaleta y todo lo que va a ser el primer episodio. Bueno, para la gente que lo esté escuchando, no sé si se va a ver bien, pero he montado aquí yo como la niña de los plumones. La niña de los crayones de color pastel. Total. Me he montado todo, una escaleta con las cosas que vamos a ver hoy, y además hemos estado Eva y yo hoy, mientras que Alberto ha terminado de hacer cosas del logo, dándole duro con el sonido. Bueno, no, o sea, ha sido una odisea. Yo no conocía tantísimo de sonido como para aprender de repente en cuestión de 2 días y en una tarde. Sí, pero bueno, esperemos que tenga mínima calidad, por favor, y yo estoy contenta, la verdad. Tal cual. Bueno, ya veremos el resultado. Para empezar así un poco, vamos a contar la historia de cómo nosotros nos conocimos. Sí, bueno, y presentarnos un poco. Porque, y el claro, del podcast. Mucha gente, sobre todo en sabrá quiénes somos. Hombre, y demás, porque vamos desde el primero, pero quién sabe quién pueda volver a ver esto dentro de unos años. Así que, bueno, que aquí somos todas raras, o sea, somos woke. Sí, bueno, eso ya lo vais descubriendo con el tiempo y ya está, tampoco hay mucho misterio. Luego nos iréis conociendo un poco más. No, la verdad que no. La verdad que, bueno, la historia de cómo nos conocimos se remonta en el instituto. Nosotros nos conocimos en el instituto, un lugar... Bueno, que vosotros... O sea, quiero decir, vuestra historia de cómo os conocisteis es muchísimo más curiosa y anecdótica. Sí, pero bueno, hacéis un resumen breve. Bueno, sí, nosotros somos hermanastros. De toda la vida. Como si fuésemos hermanos, o sea, de toda la vida. Y bueno, pues yo creo que da material para un podcast entero hablar sí, puede ser. Sí, o una parte anecdótica, porque da para mucho, para hablar, mucha reflexión, mucho debate. Así que eso, nosotros llevamos pues conociéndonos toda la vida prácticamente. Y nada, y con Eva nos conocimos remontándonos a segundo de la ESO. Y bueno, allí nos conocimos, Eva y yo, una clase fatídica. O sea, no era muy guay esa clase, ¿no? Como que estábamos todos de risa. La verdad que y sí. La verdad que fue una clase muy divertida, fue un curso muy divertido. Y llegamos a tercero de la ESO. Y Eva y yo, de pringadas, porque siempre somos las últimas mojonas, nos pusieron con Alberto. Nos pusieron en mi clase, que me acuerdo que estaban ellas dos, tipo, qué mal aquí de pringadas, porque ellos tenían su propia clase. Bueno, la matemática fui yo, ¿eh? En fin, la matemática fue Iván, porque siempre es la matemática. Total, quería cambiar la clase y todo, y estaban ahí, acabaron en mi clase de segundo de la ESO, y al final pues nos unió la vida. Sí, nos unió, la verdad. Y totalmente. Formamos un vínculo que a día de hoy... pues mira, haciendo un podcast. Sí, haciendo un podcast. Yo tercero de carrera, estas dos ya una casi graduada y otra ya graduada de grado superior, o sea, es que... Y hasta aquí nos hemos juntado, ¿eh? Ya. Y es un poco nuestra historia, la verdad, ya nos seguís conociendo. Sí, o sea, yo para hablar un poquito de... Sobre todo yo al principio conocí a Iván, porque luego ya conocí a Alberto a través de Iván, ¿no? Pero fue porque nos pusieron juntos en la clase de francés, pero porque, o sea, como que siempre nos tocaba juntos por tema de apellido y tal. Y Iván al principio era una momia, en plan no hablaban absolutamente nada. Yo que sí que tenía una amiga delante mía, pues sí que hablaba con ella y tal, pero Iván como espectro, en plan no hablaba absolutamente nada. Y de repente empezó a hablar y no se callaba.
callo. No me callé. Nunca. Y las broncas que nos hemos comido en francés. Nos comimos muchísimas en broncas en por culpa de francés. Iván. Porque no te callaba. No. Bueno. No, No. sí, y luego ya en tercero, cuando nos pusieron las tres juntas, mira, eso, Bla, bla, yo no sé cómo bla, los bla. profesores nos dejaban en clase. Pero porque estábamos siempre a fondo. Sí, pero es que de hablar, no callarse. No, pero la profesora de francés siempre nos shipeaba muchísimo a Iván y a mí y decía, si queréis os dejamos solitos. Y Iván, yo rollo, amores. Pasa que no, Yo pasa creo que que no. no le gustan las mujeres, precisamente. No funciona. Pero bueno, esa es un poco la historia. Y luego ya, pues, lo que te digo. Pues así hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy, ya ves. Tal cual. Yo es No, que ya... no se ha callado más Iván. De alguna forma tenía que como canalizar esa energía a través de un podcast, yo creo. Tal Sí. cual. Pero bueno, eso Hay que ahora comunicar. hablamos O sea, un poco ahora- de porque ahora cada hablamos una un quiere poco. hacer un podcast un poquito, ¿no? Tal cual. Sí. Yo así un poco para hablar de lo mío de clase, un poco así, yo empecé a conocerlos por Iván igual. Es que Iván es como un Dirige un poquito... poquito, Uy, perdóname. Un poquito así Iván de que me presentaba Eva tal, pero bien, yo es que ya vine en segundo de la ESO, porque yo me mudé en segundo de la ESO. Entonces yo ya Porque empecé... es chica pueblerina. Sí, Ujú. yo soy de pueblo, de allí, de los Toledos. Como la Magdalena. Como la Magdalenita, pero yo de Toledo. En fin, entonces yo vine aquí y al final pues les acabo conociendo cosas de la vida. Y bueno, aquí seguimos haciendo aquí un podcast, que bueno, que vamos a hablar un poco de por qué nació el podcast, ¿no? Sí. Ujú. El asunto básicamente es que empezamos a hablar y yo dije, o algo de eso, dije como, pues me encantaría hacer un podcast, no sé qué, y empezamos todas, ay, pues yo también, y la otra, Es que pues yo también. todas, yo creo que. Vamos, yo siempre lo había pensado como. No sé, curiosidad. Ya, es que... uy, Como uy. mi móvil ha sido eso, perdonad, chicas. No, es que a ver, nosotros como somos de no callarnos, de hablar. Claro, o sea, yo creo que nace un poco Entonces- de tener como conversaciones nosotras así como muy profundas y decir, porque esto no estaría Claro, grabado ahora tal mismo, ¿no? cual. Claro, a mí es que además siempre como que me gusta el hecho de poder transmitir como algo a la gente y como, Ujú. sobre todo a día de hoy, que creo que necesitamos mucho el posicionarnos, ¿no? Un poco y reflexionar Ujú. y hacer que la gente piense un poco. Entonces yo creo que de ahí nace y además que nosotros tenemos unas conversaciones profundas, entonces... Bueno, profundas y absurdas, o sea, Ya, quiero decir sí. que no somos aquí. O sea, lo importante es que nosotros no somos, yo qué sé, Albert Einstein, ¿no? O sea, Claro. somos No les vamos a descubrir nada. Claro, pero- Pero somos- listas no, ¿eh? tres tías absurdas un poquito hablando de la vida, la verdad. Sí, o sea, tal cual. que al final todo lo que hablamos es de nuestra experiencia y pues de lo que pensamos un poquito, de nuestras opiniones. Sí. Yo particularmente quería hacer un podcast porque yo sabía que en algún momento iba a terminar haciendo un podcast porque a mí me parece que yo digo, ¿por qué la vida normal no es un podcast? O sea, tú sabes Claro. cuando te estás bajando como Un poco. en rollo Reels o lo que sea, porque yo no utilizo TikTok, by the way, y de repente te aparece una persona preguntándote una cosa súper profunda y la otra, oh sí, me alegra que me preguntes esto, y yo como de... ¿Por qué no hablamos así de normal? En plan, porque Ya. tiene que ser en un podcast, ¿sabes? Y bueno, el caso de eso, que hay que hablar, porque yo, o sea, yo tengo muchas cosas que decir, a mí se me quedan ahí dentro y me han generado problemas Claro, digestivos y punto. de todo. O Sí, sea, claro. callarse tanto, en plan, de verdad que no es sano. Entonces yo estoy aquí haciendo un poco de terapia. Realmente, eso no hay y otra. ¿eh? Y que al final nuestra dinámica es muy así de personas, temas que podemos hablar temas profundos, tanto absurdos, vamos a ir fluyendo entre eso, a ver cómo nos va saliendo los temas de conversación y todo, pero vamos, que es que callarnos No imposible. es una opción, no es una Tal opción. cual. No nos callamos, es que vamos, nosotras, o sea, nos fuimos a un viaje a Barcelona que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la mañana del día siguiente. Y es que te lo juro que no hubo un momento de silencio. No, la O verdad sea, que no. es que Pero- literalmente estábamos en el momento más agotadas, cansadas, igual en el bus a las 5 de la mañana y de repente escuchabas a Eva y Alberto y se escuchaba a las 2 ahí y cotorrear, claro, porque yo me quedé sola. Claro, es que encima hablamos tanto que yo me quedé ronco, pero ronco de no poder Se quedó hablar, súper de que en ronco. medio del viaje me quedé sin voz y hablaba como si hubiese ido Voz a de- 3 De afters. fumadora completamente. Totalmente, Sí, sí. o sea,
Es que de no callarnos desde el primer momento de decir, no, nos vamos al tren, nos dormimos, nada. Eva y yo hablando. Encima tenemos los ojos como 20 minutos y de repente Alberto aprovechó de que yo no sé qué pasó, no sé qué, que empezó a oler. Empezó a oler a huevo o algo. A repollo. Olía como a repollo, sí. Alberto aprovechó que empezó a oler como a repollo o alguna mierda y ya, y bla, 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 y ya no paramos. Sí. Y bueno, que todo eso, tío, si estuviera grabado sería... Claro. Decir, es que hay que empezar a grabar desde ya, ¿sabes? Esa conversación fue joya, ¿eh? Sí. Y encima me vinieron a mí a buscar al sitio para seguir hablando conmigo, bla, bla, bla. No en el segundo le estaba con ellas. Y luego tú viniste y nos bla. Y ya no paramos. ¿Y qué expectativas, como qué creéis que va a surgir del podcast? ¿Tenéis como las expectativas buenas? ¿Os lo veis? No sé, ¿qué veis? ¿Qué pensáis? Hombre, si tuviera expectativas malas, pues no estaríamos grabando, ¿no? Quiero decir, o sea... Yo es que soy un poco más la negativa... Sí, pero bueno, va mejorando. La verdad que yo después de todo el rollo que hemos hecho, que si gastos de micro, que si gastos de la luz esa, del aro de luz, que si el fondo, que si todo, que al final vamos empezando poco a poco, pero yo la verdad que lo estoy viendo bastante bien. O sea, vamos a ir mejorando y yo de expectativas, la verdad, que a ver, a mí me gustaría aquí hablar y que nos vea nuestro publiquillo y ya si vamos a ser más famosas, pues adelante, pero yo me conformaría con mi target ahí, que nos escuchen, nuestra comunidad y que eso, que lo pasemos bien, que al final este es el punto. O sea, yo es que, chicas, yo vengo a hacer terapia completamente, en plan... Un poquito de desestresación. Claro, y no de conversión. No justo de conversión, pero terapia un poquito, porque es lo que he dicho al principio, es que hay muchas cosas que yo digo, es que quiero como contarlas, expresarlas, ¿no? Y al final es que como te calles, que te lo juro que se queda ahí. No, a mí me ha hecho tener SIBO eso, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, yo creo que el SIBO viene de ahí. Tal cual. Y no es eso, sí que actualmente yo creo que es muy necesario el no callarse las cosas. Tipo, mucho típico de, en plan... de expresión, así de es que ahora mismo se dice de todo, tal, pero siento que algunas cosas se callan mucho y hay que hablar y hablar y hablar, y aunque sea cancelable, mira, punto. Aquí se habla la verdad. Y punto. Yo la verdad que sí, que yo soy un poco más la Iván Rojo, que para los que no tengan la referencia, soy la que más delusional soy. O sea, yo ya estoy diciendo que vamos a acabar con un Gen Z en las manos, que en 2 días nos vais a ver sirviendo face card en la pasarela, pero nada, todo eso de bromas. O sea, ellos es lo que han dicho un poco de ellos. O sea, a mí me encantaría, mi expectativa mayor sería como generar una comunidad a la que poder hablar, con la que yo que sé, interactuar un poco, ¿no? Como y soltar eso todo, que si no se nos va a pegar encima a nosotras, ¿eh? Es que no apetece. Y no nos apetece, o sea, no. Aquí sigo ninguna. Bueno, ninguna no, ya lo tiene una. Bueno, pero es una de las que nos ven. Pues eso, que además que como ha dicho Alberto, que me parece un punto ahí importante, que al final nosotros también venimos un poco a hablar de la vida, ¿no? De dar un poco testimonio de lo que es ser personas, pues como somos nosotras, ¿no? No normativas. Exacto, que de hecho va a ser la temática de este podcast. En esta generación, en la actualidad, vamos a hablar de la sociedad, de política, ahora está un poco... y sobre todo desde una perspectiva woke, importante esa data. Bueno, el término woke ya... Bueno, el término woke tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí, desde un término woke. Claro, término woke que ahora se está visto muy mal, pero vamos, que aquí ya todas abiertas a todo, no nos cerramos. Nosotras es que nos abrimos a todos los debates y a escuchar de todo. Total. Porque además nosotras como que somos muy reflexivas, pero que es lo que hemos dicho, que no somos aquí, vamos, que nosotros vamos a abrir, ¿sabes? A hablar desde nuestra experiencia. Y bueno, algo así también de expectativas. ¿Quién queréis que traigamos de invitado? Porque yo, la verdad que una de mis más soñadas, fuera de bromas, es que venga Coler y Carlota. Es que Coler y Carlota es mi todo. Yo, como sabéis, no tengo TikTok, pero vale. Pero estás informada de Coler y Carlota porque te mandamos los vídeos. Total. Es que, a ver, aquí para dar un poco de contexto, aquí la chica Eva, nada de TikTok, pero es que aquí una
Yo, un poco adicta. Yo es que sé es todo. un labubu, Yo es que me sé todo, que si microtendencias, que si tal, que si un trend, que si una frase completamente random de hace 5 años. Es que literalmente antes de empezar del vídeo yo de la frase de Kika Nieto, no sé qué. En plan, yo es que yo vivo por la cultura pop y por la cultura del internet. En plan, me encanta. Y aquí vamos a contextualizarlo. Entonces, Corea y Carlota, obligatoria aquí. Obligatoria, es que yo la quiero tener enfrente y hablar con ella de coque y de todo. O sea, es que es mi todo. Yo me informaré. Total. Yo Aquí me informaré. te iremos informando, la verdad. Aquí de momento invitados. Bueno, Uf, ya vendrá porque es que ya, estamos en un a primer ver, episodio. A ver qué quiere cual, decir. Nos tenéis que conocer un poco. Y no solo el primer episodio, sino que aquí entra otra persona. Bueno, Aquí- o sea, es verdad, aquí no entra otra persona. Bueno, no, pero cambiaríamos el plano un poco. Claro. Sí, y bueno, a ver si nos va yendo mejor y vamos Y que tenemos que consiguiendo un comprar. set Claro, y tenemos y que más comprar otro micro cosas. para Y eso. Claro. tenemos más set preparado, pero se nos ha olvidado la corona. Se nos ha olvidado la corona y los LEDs. Pero bueno, tenemos una tiara muy bonita. Sí, mira. Bueno, para la gente que no lo esté viendo, De si hecho- no lo estáis viendo, Es una tiara. estamos enseñando una tiara. ¿vale? Claro, de hecho, seguramente la tiara se quiere y la corona. Nos iremos coronando entre nosotros. Y bueno, Ya lo veréis, ya veréis ahora las dinámicas. Tal Ujú. cual. Y ahora ya de hablar de quién creo y quién me gustaría que viniese a Bueno, pero nuestro que podcast. termine Iván con Ah, las suyas. mejor. claro, yo claro, la mía es primera. verdad, Vale. Sí, yo sí, diría sí. que sí. Yo tengo 3 que me encantaría, ya he dicho Colir y Carlota. Mm. Para mí, una persona que además que me ha acompañado durante literalmente toda mi adolescencia, o sea, yo la recuerdo desde primero de la ESO, segundo, que yo empecé a ver a Selena Milán. O sea, es que yo Selena ídola. Milán la tengo, vamos, es que a mí me encanta ella, entonces yo me encantaría poder hablar con ella. Yo siento que es una persona con la que podías conversar, de hecho, ya la he visto en persona, en discotecas, yo la he visto. Ya. Ujú. Y luce buenas vibes. A mí me dio buenas vibes y yo dije, creo que es una persona con la que podemos hablar y con la que tener conversación. Tal cual. Y por último, para darle un poco un punch, un poco de diversión, es Samantha Valentines. Porque yo Uy, soy qué divertido. fan de Samantha Valentines. O sea, necesito hablar con ella. Ella es todo, literalmente ella es todo. Y por pedir, traería a Cipher, pero es mexicana y no tenemos dinero como para coger un avión Y la quien y entienda, traerla. entiende. Y que la que entendió, Bueno, entendió. pero por Discord o algo así. Claro. Y Hacemos por video- soñar, soñamos. Claro. O sea, Por También. videollamada la hacemos. Claro, Bueno, claro. ¿empiezo yo? o- Sí, dilo Sí, tú, sí. dilo tú. Vale, yo es que la verdad también iba a decir Selena Milán. Que al final yo creo que es alguien que hemos visto los tres Sí. así mucho tiempo. Y yo la Ujú. verdad que es una persona que admiro bastante. De decir, esta tía, es que de verdad dice cada cosa, dice todo. Y yo totalmente de acuerdo, la verdad. Y bueno, así de quién yo traería al podcast. Es que yo tengo una clara candidata Ujú. que sería Mia Skylar. Ah, es Claro, verdad. Es claro, que es Mia verdad. Skylar, imagínate aquí ajustándote la corona. Le pondríamos la corona. Es que Sí, tendríamos porque que es una coronarla, reina, tendremos es que verdad. coronarla una reina, en plan, de verdad. Me encantaría hablar con ella de todos los debates que ha hecho, en plan, es que me encantaría saber más y más y más, de verdad. Y bueno, ¿quién más yo podría traer al podcast? Uf, que así se me recuerde, yo creo que no, nadie más. Como Está mucho, en plan, yo es que me gusta mucho Dominundis, que ya, bueno, que es un podcast que Chicas, bueno, no que a ver sé si nada de vuelve, lo que yo estoy habláis. esperándolo. Ya, en plan, me Nada de lo encantaría que traer a habláis. Ger o a Kikillo, me encantaría hablar con Kikillo. Yo me encantaría también traer a Pileta y Albert, pero Ay. ir a su podcast también, o sea... Oh my Tal god, no sé cual. nada de lo que estáis No, hablando es ahora que- mismo. Es No, que la es Eva que- es más out. Ya, Ella es es muy que- su nicho. Sí, es verdad, Sí. eso es verdad. O sea, si Entonces- tú te metes en mi Instagram es completamente mi nicho. O sea, Sí, es me así. encanta, Es me que- encanta. De cotillarle todos los likes a Eva y todo. Es que Alberto es una persona que cotilla los Sí, likes de la sí, gente. sí. Yo O es que- sea, Con eso del Es que móvil es y crónicamente tal, online, o sea... Yo vivo crónicamente online. Si es que si tengamos comentarios y de todo, que sepáis que os voy a leer a todos. En plan, Qué os voy a bacán. leer y los de hate, pues mejor, así hablan más. Y punto. Y yo, ¿no? Venga. ay, me toca a mí. Pues yo, chicas. A ver, yo de mi nicho, Dunicho. yo invitaría a Adriana Gest. Adriana G. Uy, no sé quién es, No sé, pero... claro, pero es mi es que nicho. aquí cada uno con lo Sí. suyo. Pero, Pero es que no es tan nos conocida. informaremos, ¿eh? Pero es una chica que habla súper bien, yo fan absoluta y además es de aquí cerca de Fuenlabrada. O sea, Sí. y además que es pequeñita. Uy, O sea, quiero decir doxeándonos. que no tiene tantos seguidores Claro. ahora mismo. No ha ido a muchos podcasts.
Yo creo que es como asumible. Pues reina. Pero tanto de gente de redes, yo pienso en ella, pero también pienso en gente de nuestro entorno, tal. Pues que no sé si decirlo aquí porque es un poco... Vamos a mantener la sorpresa. Mantenemos el secreto, lo hablaremos en privado con esas personas, pero yo pienso más en la gente de nuestro entorno porque siento que muchas veces la gente que no está en redes tiene muchas cosas que decir también, ¿sabes? Y creo que tenemos mucha gente que puede decir muchas cosas. Entonces yo... Y con la que compartimos muchas experiencias que podemos contar aquí, que podemos reflexionar. Claro. Sí, pero eso no lo guardamos para el tintero. Sí, porque no es poner aquí a la gente, ¿no? Pero... Ya, a ver si no van a querer de repente que le digamos o que se pronuncie. Claro. Que ya tenemos a nuestros fans, o sea, a nuestros 3 amigos, literal. Sí, literal. En plan, un saludo a ellos, que espero que lo vean. A nuestra fan base. A nuestra fan base. Bueno, yo creo que ya podemos empezar la sección del podcast. Sí, la primera sección que tenemos. Que, bueno, Eva lo ha adelantado un poco, pero vamos a hablar un poco de qué es ser normativo, qué ha supuesto en nuestras vidas no ser esa normatividad y demás. Yo voy a empezar diciendo un poco que yo creo que ser normativo es un poco como... Es que además ser normativo es un espectro tan amplio, o sea, es que puede ser tan amplio que es que depende de la zona geográfica en la que estés, de la edad que tengas, de incluso el año en el que vivas, porque no es lo mismo en lo normativo hoy que hace 10 años. O sea, es que es un concepto tan variable, pero bueno, yo creo que un poco lo normativo es como lo más hegemónico, ¿no? Lo que más te encuentras. Que a veces es como un poco también como lo que más te encuentras, pero hasta qué punto hay tanta gente normativa. Porque hay mucha gente normativa, pero no todo, en plan, creo que dentro de la normatividad hay muchas ramas y mucha gente que no entra tanto dentro de esa normatividad. Entonces yo creo que es un poco también la normatividad muchas veces como que no es que se nos venda, pero... o sea, ¿tú crees que la gente performa esa normatividad? Hay mucha gente que yo creo que performa esa normatividad y que a día de hoy no todo el mundo le gusta esa normatividad. Yo entiendo que haya gente que encaje dentro de la normatividad, porque al final no es malo ser normativo. Al final, si a ti te gusta esa normatividad y tú vives porque estás a gusto, ¿no? Claro, con esa normatividad. Pero además yo creo que puede ser que mucha gente viva performando por esa normatividad. Claro. Y entonces yo creo que, aparte de ser ese aspecto tan amplio de que puede ser muy... O sea, un concepto que es muy difícil de definir, ¿no? Porque al final es como, sí, lo normal, pero ¿qué es lo normal? ¿Qué no es lo normal? Entonces es un poco... Como que es muy difícil y cada uno va a tener como su vara de medir en función de qué considera que es normal y qué considera no normal. O sea, hay cosas que obviamente que son muy normales, como ser un hombre blanco hetero. O sea, eso es como... Pero claro, pero es que hay hombres blancos heteros que no son... Que no entran en la normatividad, porque luego hay hombres blancos heteros que son otakus, que luego ya sale de esa performatividad, no, normatividad. Luego... Ella performativa. Es que es un poco performativa, ¿eh? Ya. A ver. La normatividad es un poco eso. Entonces yo creo que es un concepto bastante amplio y que da bastante juego. O sea, al final... la normatividad es algo que también está un poco impuesto, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad y es... no es que vaya a decir que es normal, pero siento que al final por cómo se ha construido nuestra sociedad es normal que haya gente que sea más normativa. Lo que no creo que considere normal es que a la gente que no es normativa se la discrimine. No sé qué opináis vosotros, pero... Yo creo que un poco lo que estabas diciendo de que la normatividad va cambiando y tal, es porque como... ¿Sabes? Es la típica frase de tenemos que normalizar tal, ¿no? Como que siempre nuestra tendencia es precisamente a que algo que está fuera de la norma se normalice, o sea, entre dentro de ella para pues, que no se vea como algo raro, ¿no? Pero al final creo que la sociedad pues tiende mucho a eso, a normalizar las cosas, ¿no? A que algo que estaba discriminado pues ahora entre dentro de una norma y así pues constantemente. Pero yo creo que también muchas veces hay que reivindicar
anormalidad. O sea, Sí, quiero sí, decir, Sí, ya no totalmente. tanto creo que la lucha pueda ser normalizar algo, sino el reivindicar que todos somos precisamente el romper la norma, ¿no? O sea, porque siempre que tendemos a normalizar las cosas, ¿no? Meterlos dentro de una norma, meterlo dentro de una caja, siempre va a haber algo que esté fuera de ello, que siempre va a haber algo que esté fuera de la norma. Y yo creo que, o sea, yo estoy un poco en contra de las normas sociales, más que nada porque creo que como sociedad tenemos un montón de, yo qué sé, de herramientas que no sean las normas para poder Claro. funcionar y que no tengamos que constantemente estar normalizando cosas. Creo que muchas veces precisamente el salirse de la norma, cuando es algo elegido, es algo que te ayuda a reivindicar muchas cuestiones. O sea, de hecho, todas las culturas y todo el arte siempre es la contracultura, siempre es lo contrario a lo que antes era normal, precisamente por eso, o sea, porque se reivindica como que haya cosas que estén fuera de la norma, ¿no? Y que también eso pueda existir, más que el normalizar las cosas. Sí, No sé, es es que un poco la totalmente de reflexión acuerdo, es que a la que he totalmente- llegado Yo es con que eso. ahora de con lo que has acuerdo. dicho de pensarlo, o sea, yo lo que creo que todo lo que es normatividad y tal, al final es todo lo que entra dentro de un molde. Entonces yo siento que al final la normatividad nos cierra un poco en celdas. De decir, tienes que ser tal o te tienen que gustar X cosas, todo ese tipo de como normas sociales, al final siento que nos estanca muchísimo a nivel, tienes que ser tal. Entonces ya no puedes salir de ese marco. Entonces al final siento que nos estamos encerrando en una y otra vez en lo mismo. Entonces yo estoy bastante contra de la normatividad, la verdad, que si quieres ser normal, o como lo que se podría decir normal, la verdad, porque para mí normal yo creo que es un poco todo, o sea, Sí, es que al final es respetarlo todo, o sea, es un poquito de decir, pues sí, eres así o eres así, en plan, tampoco igual. Y yo la pregunta que os iba a hacer era, claro, o sea, aquí estamos un poco rollo, nada, en contra de las normas, tal, pero creo que también podemos estar hablando desde un punto de privilegio, porque, a ver, dentro de lo que cabe, ¿sabes? Pero creo que también estamos hablando de un punto de privilegio porque a pesar de que en algún momento, sobre todo vosotros, podéis haber sido discriminados, overall, hemos crecido en una ciudad, en un tal, en un entorno. Tú no, ¿vale? Pero, sí, pero que tenemos parte de norma también. Claro, que quiero decir que no es lo mismo quizás nuestra anormalidad, es que no sé cómo decirlo. No normatividad. No normatividad en el espacio en el que estamos, que a lo mejor otras personas yo puedo entender, o sea, bueno, la pregunta que quería haceros, ¿vale? Porque claro, si iba a dar la respuesta. Si vosotros qué pensáis, ¿no? De que a lo mejor hay alguna persona que precisamente no es normativa y por ese motivo está siendo discriminada y precisamente ella lo que quiere reivindicar es normalizar algo que ella misma no ha elegido, no es como yo no he elegido nacer así o ser así y me gustaría que mi realidad también formara parte de la norma, ¿no? Porque también existe esa reivindicación, o sea, no sé qué pensáis de eso, ¿no? Vale, yo es que era justo algo que iba a decir a colación con lo que decía Alberto, y es que no creo que es tanto que estemos en contra de la norma, vamos a decir, sino que creo que estoy en contra de la palabra y lo que significa la norma. Sí. O sea, siento que no se tendría que normalizar nada, sino que todo fuese la norma. O sea, dentro. O sea, que no exista la norma, sino que porque no realmente. Claro, que no exista la norma en el sentido de, obviamente, va a haber gente que se parezca mucho y va a haber una parte de la sociedad que va a ser la predominante, pero que no sea eso la norma y lo otro no normativo, sino que es que es muy difícil no etiquetar, ¿no? Pero, ¿sabes? Pero... Sí, no, te entiendo perfectamente. Lo que quiero decir es que no exista como esa norma y que todo al final sea como lo mismo, ¿no? Que no tenga motivo ni de discriminación ni de nada, no entrar dentro de la mayoría. Claro, exacto. Que esa es la movida, porque además también nosotros hablamos, que es lo que has dicho tú, desde un punto de privilegio, porque al final nosotros nos hemos podido sentir discriminados en cierto punto, pero no hemos vivido ni la mitad de lo que ha vivido otra gente. O sea, yo me siento muy afortunado también además, pero es lo que digo, yo no pienso que se tenga que eliminar la normatividad, porque al final va a haber gente que va a cumplir más esta normatividad y que va a ser la mayoría. Lo que creo que hay que eliminar es como ese concepto y cómo la sociedad entiende lo normal y lo no normal. No lo anormal, como yo digo. Bueno, yo lo que quiero decir, en plan,
tal cualmente lo que has dicho, o sea, de decir, no es que no estemos totalmente en contra, o sea, es al final es como de hablar de privilegio, claramente nosotros no hemos vivido ni la mitad que podría vivir otra persona, claramente aún más discriminada. Yo que vengo de un pueblo bastante católico en general, o sea, y cerrado, muy cerrado, o sea, bastante cerrado, católico, las personas allí, la verdad que, bueno, cada uno, tampoco voy a decir nombre del pueblo. La que sabe, sabe. Se vendrá podcast. Se vendrá podcast. Estar atentas, estar atentas. La que atentas. sabe, pero vamos, yo siempre me he sentido un poquito fuera de lugar, o sea, yo cuando me mudé aquí a Madrid, de decir, wow, de decir, es que aquí hay de todo, aquí siento que puedo estar mucho más cómodo y al final siento que... Disculpad, chicas. Perdona. Pues eso, siento que al final, por ejemplo, es que en grandes ciudades no creo que se note ni la mitad de lo que se puede notar en un pueblo, porque literalmente de pensar ahí en la calle es que te mira todo el mundo. Y yo, porque antes de pequeño me vestían de cani, ¿a quién no? Sí, ¿A quién no le han vestido sus padres? O sea... Pues eso, al final no salía tanto, pero claramente yo he vivido bastante reprimido con lo que es no los tanto gustos, sobre todo gustos, la verdad, sobre todo gustos y en general a términos condición sexual, la verdad que es que no ha sido algo de que yo diga me raye o no, de decir soy así, pero tal cual de estar reprimido, de decir, puede gustarme tal o no puede gustarme esto, y al final de decir por la calle, es que me va a mirar X, me va a mirar y al final es bastante incómodo, o sea, y cuando yo llegué aquí es como de que al final aquí la gente, hay tanta gente que se la pela. En plan, yo creo que al final es eso. Y claramente, si eres una minoría y tal, se va a notar. En plan, se nota, da igual donde estés. Hombre. Pero siento que en grandes ciudades, al final, eso de lo que no entra dentro de lo normativo, se ve bastante el hecho de, vale, puede ser que nos reunamos todos entre nosotros, que al final, siento que al final es un método de apoyo de las personas no normativas, de apoyarnos entre nosotros, de decir, me gusta, yo qué sé, ahora, K-pop y tal. Bueno, K-pop, qué mal eso. K-pop, de cosas de K-pop, la verdad que, mira, actualmente no creo que esté bastante discriminado. No. Lo dudo bastante, o sea, ahora está bastante viral con lo de las Huntrix y eso. O sea... Pero sobre todo esa discriminación en cuanto a los gustos la hemos vivido mucho más en la infancia. Sí, pero yo creo que antes estaba mucho menos normalizado. Sí. O sea, ahora muchas cosas. Yo, por ejemplo, que soy bastante otaku, ¿me podéis decir Onichan? Pues eso, literalmente yo que soy bastante otaku, la verdad. Sí me he juntado con gente que podría tener gustos tipo anime y tal, pero como por alguna razón no era el mismo tipo, pues era un poquito de, ay, no, es que te gusta tal, es que te gusta eso. Siento que antes se dividía mucho más dentro de la comunidad de otaku, pero a día de hoy, ahora que sí se normaliza ver este anime, que sí se normaliza esto tal, de hecho es que hay hasta en grandes cines están emitiendo películas, o sea, siento que a día de hoy ser otaku, la verdad claramente te van a gritar los 3 canis de turno, otaku, tal, Onichan. Nos ha pasado a todas, Nos ha pasado a todas, pero sí... A mí no. Sí. No, pero... No, pero te ha pasado cosas por ser mujer, pasado. o sea... No, sí, por ser mujer tal. Sí, pero eso, al final pero siento ser mujer que... no es ser no normativa. No, ya, pero te digo... ¿De minoría? No es minoría, no, porque tampoco. no soy minoría. Tampoco. No, Tampoco. digo... Discriminación. Discriminación y, la palabra. Gente que te habla por la calle, que tú dices, es que ¿por qué me vienes a mí a decir esto? En plan, no tiene sentido. O sea, eso te quería decir por lo de por ser mujer. O sea, por tus gustos no te ha pasado en concreto, a nosotros sí, pero por ser mujer también te ha pasado, como que puedes compartir esa experiencia. Eso es lo claro, que claro. Sí, o sea, es que al final es eso, y al final siento que reunirnos entre gustos y apoyos al final nos ayuda. Y siento que al final... de entrar dentro de lo normativo, al final todos hemos intentado entrar dentro de lo normativo y claramente no. A veces no entramos. Claramente no entrar y cada uno es como es y cada uno puede gustarle lo que quiera. Y ese intentar entrar en lo normativo es totalmente por el miedo a equivocarse muchas veces y también por el miedo a ser rechazado. Porque sí, total. O sea, es totalmente eso y además... que muchos problemas que tenemos es que a día de hoy que la gente que no es normativa en cualquier ámbito, a día de hoy sí que hay mucho más, pero cuando crecimos nosotros había menos y bueno, ya no hablamos de nuestros padres, porque abuelos, porque eso ya vamos... No hay un manual de instrucciones
que te diga qué tienes que seguir o qué tienes que hacer cuando eres no normativo, porque normalmente las personas más normativas no es que tengan como un manual así físico, pero tienen como mucho más recursos para desenvolverse en sociedad que las personas no normativas, ya sea en la educación, que yo como profesional de educación que puedo decir que dentro de un año ya seré profesional, en la educación está muy limitado, o sea, es que está súper limitado y las personas solo se enseña lo hegemónico. Entonces, es que ese también es uno de los grandes problemas, yo creo, porque a día de hoy sí que hay más referentes, porque el problema de los referentes también es un problema más pasado, a día de hoy hay muchos, porque yo de pequeño no tengo recuerdo de muchos referentes y no solo lo digo por condiciones sexuales ni nada, sino también por gustos, porque a día de hoy tampoco, porque por ejemplo en el tema de otaku y demás, todos los referentes que hay o te los buscas tú, pero en lugares públicos como televisión y demás o son ridiculizados en su gran mayoría o no los muestran. Entonces, es que también el no ser normativo te lleva a eso, a muchas veces como perder parte de infancia y perder parte de momentos por no tener como ese manual y ese apoyo, que no es siempre físico, sino que es también más social. Sí, yo lo que quería hablar un poco respecto a lo que ha dicho Alberto, sobre todo de la parte de las comunidades, ¿no? Esa parte de ahí juntarse y demás, de la gente no normativa y tal. A mí me parece un tema, o sea, como interesante actualmente hablando, porque, claro, creo que nosotras hablando en este momento tenemos como una visión del tema de comunidades, de la gente no normativa y tal, mucho más distinta a como podían haber sido en sus orígenes. Hablando un poco de, como he dicho antes, de la contracultura y este tipo de cosas, muchos movimientos nacían precisamente de reivindicar, de no formar parte de la norma, muchas veces con la estética, con el arte, todo esto, y como que tenían mucho más la esencia. No era lo mismo ser otaku hace años que serlo ahora. Tal cual. Igual que, por ejemplo, ser alternativo, mucho ese tipo de cosas. Y lo que pasa a día de hoy es que, a pesar de que pueda estar más normalizado, como lo que hemos hablado, es que también está muy capitalizado, ¿sabes? O sea, claro, a día de hoy parece que se pierde un poco la esencia de esas comunidades que al final pues se juntaron un poco por motivos más sociales y políticos que otra cosa, y al final como que el sentimiento de comunidad se pierde mucho porque se empieza a tener más sentimiento por... O sea, está mucho más movido por la capitalización de todo esto que por realmente como el juntarse por estos motivos, ¿no? Por eso digo que al final el tema de normalizar las cosas no lleva a ningún sitio, porque al final lo que sacas es pues rédito económico, pero al final como que se pierde la esencia, ¿sabes? Como que al final tienes un montón de otakus y ya no sientes quizás ese... me estoy a lo mejor equivocando, ¿no? Pero que ese sentimiento de comunidad o lo que sea que puedes sentir, tal, que puedes seguir teniéndolo cuando vas a conciertos de a quien a ti te guste, o cuando vas a la Japan Weekend, o cuando vas a lo que sea, puedes seguir teniéndolo, pero creo que no tiene nada que ver con cuando nacieron estos movimientos. Claro. Y porque al final yo creo que está muy capitalizado todo esto. Sí, se ha globalizado y capitalizado. O sea, totalmente. Claro. Y es un poco eso, chicas, que al final cuando normalizas las cosas como que se pierde un poco la esencia, y creo que muchas veces la esencia de las cosas es precisamente no formar parte de la norma. O sea, nacieron precisamente por estar fuera de la norma, y por eso hay que reivindicarlo, ¿no? Por decir, no, si es que yo no quiero formar parte de la norma, o sea, yo quiero reivindicarme desde estar fuera de la norma y no formar parte de ella. Pero sí que un poco a lo que estábamos hablando, yo puedo entender cuando la gente quiere como reivindicar, normalizar algo, porque al final si tú estás viviendo constantemente situaciones de violencia, de discriminación, y tú no has elegido eso, simplemente es por cómo eres, ¿no? Por la persona que eres y demás. Pues hombre, yo entiendo el punto de decir, yo no quiero estar reivindicando nada, yo quiero estar en mi casita tranquilamente, no quiero formar parte de ninguna comunidad alternativa rara, en plan, yo quiero estar en mi casa tranquila. Literal. Pero claro, o sea, yo lo entiendo, pero creo que a la larga no es como una solución, ¿sabes? Ya. Yo es que por eso es lo que decía completamente, que lo que hay que hacer es como eliminar como ese significado de lo normativo, entenderlo como que lo que está fuera
es mal, ¿sabes? Como que... Claro. Porque esas comunidades están muy guays y no solo por el sentimiento que tienen entre ellos, que antes esas comunidades eran muy arraigadas y estaban muy como unidas entre ellas, no solo por eso, sino también por el sentido de que deja mostrar lo como bonito que es el mundo, ¿no? Al final, como que no todo el mundo es igual, que está la gente que es igual, que es la mayoría, y que dentro de esa mayoría hay mucha gente muy distinta y no sé, al final es ese momento a mí he de decir que no lo pudimos vivir en su esplendor, ya me hubiese a mí encantado haber vivido el movimiento emo en sus principios, es que sí, es que a nosotros nos hubiese encantado vivirlo. Sí, yo creo que sería emo. Sí, es que hubiésemos sido las tres. No nos vamos a adueñar de... No, pero, sí, pero nos entendéis, ¿sabéis? Vale. Pero lo que digo, que al final es eso, yo pienso que es eso, que es totalmente lo que tú dices y que esa anormalidad, como dirías tú, esa no normalidad al final es súper bonita y también lo que hace también un poco representarnos como sociedad, pero lo que se tendría que hacer es radicar esta como concepción de lo normativo y todo tiene que ser normativo y todo tiene que ser lo mismo y todo tal, para que realmente se pueda demostrar que hay mucho más en el mundo y que la verdad que ser diverso es lo mejor. Yo creo que una de las mejores cosas que le pasa al ser humano es que somos muy diversos y que todo el mundo es distinto y te puedes llevar con muchísima gente. Luego va a haber gente con la que eres más afín, ¿no? Pero esa gran diversidad que muestra el mundo, a mí es lo que me encanta. A mí lo que me pasa, por ejemplo, en mi clase es un besazo para todas mis compañeras que me estén viendo, ¿no? Pero lo que me pasa en mi clase es eso, es que todo el mundo entra en la norma. Y está mi grupito, que somos las discriminadas. Siempre formando parte del mismo grupo, en plan, da igual donde estés. Y todas es que ellas... es el que más cómodo estoy. Es que total, pero lo que digo, que esa clase y mi facultad en general me provoca como un poco de tristeza porque todo el mundo es como tan normativo y a mí me encanta esa como diversidad, ese mostrar ese arte que muestra los distintos grupos, porque al final la forma de vestir, la forma de expresarse, todo es arte, todo es mostrarse como uno mismo es y esa gran diversidad a mí me encanta. Así que mi conclusión es que al final no hay que, como decir que lo normal lo odiamos, sino que tenemos que eliminar ese significado de que lo normal es lo bueno y lo no normal es lo malo. Exacto. Y lo discriminado, sino que tenemos que acoger y amar a toda la diversidad del planeta. Tal cual. Qué bonito eso, ¿no? Yo lo que quería hablar un poco era de lo del tema de... Yo creo que el entorno también es un tema muy interesante y muy importante porque al final es muy fácil hablar todo esto cuando tienes un entorno que al final es igual que tú y que al final es como que te va a entender el 100% de las veces, pero cuando tú te encuentras solo en esa situación... es una movida. Es muy duro, ¿eh? Y luego también con el tema de los referentes, también que has hablado un poco, ¿no? En la cultura y demás, tener este tipo de referentes que a mí me parece algo completamente importante porque lo que literalmente construye nuestra realidad es todo lo que vemos en los medios de comunicación, de que nacemos, desde que crecemos, las películas y todo, y es literalmente lo que conforma la forma en la que vemos el mundo. Por la inclusión forzada. Totalmente. Yo, con ese tema de los referentes, la verdad que me gustaría decir que referentes, pero me gustaría que fuesen referentes, porque siento que anteriormente, hace unos años, siento que eran referentes un poquito estereotipados y intento de ridiculización como de, ay, vamos a meter este personaje, pero vamos a hacerlo el estereotipo más fuerte que puedo, a ver qué tan ridículo se puede ver para que también lo disfrute como, se podría decir como el público más normativo, por así decirlo, y sí que me gustaría más referentes de ese tipo, pero actualmente siento que la verdad que me siento bastante representado en general, en muchos aspectos. Sí. Y no sé si os vas a decir algo más. Que hay mucha gente que yo creo que está en contra de la inclusión forzada esta, tal. Bueno. Pero yo creo que muchas veces, al final... Bueno, primeramente... Es cierto que depende de a qué tienda un poco la cultura o no, vamos a ver un tipo de personas en las pantallas u otras y claramente muchas veces tienen una intención comercial porque todas estas, yo qué sé... Todo queerbaiting. Claro, todas estas
empresas que en el Día del Orgullo se ponen como, sí, somos súper LGTB friendly. No words. Y luego cuando la sociedad ha tenido una tendencia un poquito más hacia el fascismo, de repente nadie lo ha reivindicado porque ha habido una tendencia distinta. Entonces, en primer lugar, es lo mismo que estaba diciendo antes, que se capitaliza absolutamente todo y se pierde el sentido de las cosas. Pero en segundo lugar, sí que aunque algo sea forzado, es algo positivo, porque hay mucha gente que quizás no tienen ni idea de lo que a lo mejor es una persona trans, por ejemplo, lo ve en una serie, a lo mejor está súper ridiculizado, súper estereotipado, pero lo ve ya desde un punto quizás con las defensas más bajas que cuando a lo mejor se pone a ver un debate o cuando a lo mejor se pone a ver algo que realmente es como que va directamente en contra de sus principios, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, aunque sean estereotipados, que debería, pues, como dices tú, ser referentes realmente y no llevar como a la ridiculización el 100% de las veces. Si hay gente que es capaz de ver más allá, muchas veces al principio quizás vea simplemente el chiste, pero cuando empiece como a empatizar con ese personaje, empieza a ver que tiene los mismos problemas que él, tal. Creo que muchas veces puede realmente calar en la gente. Yo creo que la forma en la que cala las cosas en la gente es literalmente a través de las pantallas. O sea, a día de hoy es que no hay otra. O sea, es que a día de hoy si quieres normalizar algo es a través de eso, ¿sabes? Completamente. Entonces el tema de los referentes es completamente importante, ¿sabes? Tal cual. Como yo lo que quería hablar era, tipo, ya hablando de referentes y tal, siento que es bastante importante a día de hoy, igual como has dicho tú, de tener un referente al final. Lo que he dicho yo antes, que al final no me gustan los referentes estereotipados que están marketizados hasta más no poder para que se compre y más y más y más. Y siento que sí, que al final puede ver a alguien dentro de la normatividad, puede ver a través de él y decir, puede tener algún punto más y acabar entendiéndolo. Sí que puede ser bastante beneficioso como tal, pero siento que a día de hoy hasta los referentes estereotipados, siento que hay tanto auge ahora tipo de el fascismo, etcétera, etcétera, que siento que hasta el mínimo estereotipo es como que está mal y siento que se cancela ahora mucho el hecho de, es que de repente en mi juego hay una persona trans. O yo qué sé, como el caso súper famoso de Spider-Man, que apareció una persona no binaria y se ridiculizó a más no poder. No sé si sabéis cuál es. Yo no lo sabía, la verdad. Pues es un diálogo. En plan, es que literalmente ni siquiera está. Yo es que no he jugado el Spider-Man, pero. Sí, me suena. Es un diálogo de un. Era, creo que un científico. Científique, en este caso un científico que era como que decía tu científico favorito o algo así y la gente lo ridiculizó a más no poder, etcétera. Y siento que a día de hoy ese tipo de referentes sí que puede ayudar a como ver más allá de ese molde establecido, pero siento que también dentro que cabe muchas veces siento que se ridiculiza, entonces Sí. Es un poco jodido a ver, día de hoy. Por un lado, chicas, puede que haya empresas que apuesten por venga, vamos a incluir esto a ver si queda bien tal, pero es que la mayoría de las cosas, sobre todo si hablamos de películas y de cine y tal, va a suponer, yo creo, por lo general peor cosa que no tener un diálogo así. Y al final la gente es como, está súper forzado porque podrían decir científico y no científica y tal, pero es como... Dude, es que si es algo que nunca se ha hecho siempre va a ser forzado, ¿sabes? Sí, muchas veces hay cosas que se tienen que forzar y por otro lado que esa película... No todo lo forzado es malo. Y, o sea, ¿os acordáis con lo de Buzz Lightyear en su momento? Era como la típica cosa que era súper polémico cuando salían solamente un frame de dos mujeres besándose y había partes del mundo donde se ilegalizó la película, gente que no iba a verlo, que no sé cuántos. Entonces, al final... siempre van a estar perdiendo audiencia directamente en ciertos países. Entonces es una apuesta que me parece arriesgada. Entonces la gente que dice que es como no es forzado para... Pues también te digo que cuando la gente dice es forzado para, en plan,
¿para qué? ¿Sabes? Quiero Claro. decir, en plan, ¿a quién estás forzando? No sé, no entiendo, ¿no? No sé. O sea, a ¿qué veces- pretendes que va a pasar con que aparezca una persona no binaria? De repente que, como dicen ellos, los hijos se van a convertir en no binarios. O sea, no entiendo esa parte de es No sé. forzado y está mal. En plan, No sé, todas que al las final- ficciones son forzadas, tío. Todas las cosas se fuerzan, son Tal ficciones. cual, O sea, no, total, tampoco total. entiendo. Yo- Y no vas a ganar más por eso, la verdad. Yo lo que iba a decir también, que es que me acaba de venir así como a la mente, Ujú. y es que en ese sentido, a mí me encantaría también traer aquí a alguien Ajá. que nos dé como una opinión contraria. O sea, me encantaría. Sí. Muchas veces yo pienso, ¿qué Ajá. estarán Sí, no, pensando un esas poco personas? conflictivo. O sea, Pero es que ese tipo de opiniones son muy sencillas. ya no son muy Sí. sencillas, Quiero pero decir, quiero, no quiero tiene que, mucho quiero que misterio. alguien realmente, porque nadie me lo han dicho, ¿eh? Nadie te O sea, lo ha dicho, a mí me lo han dicho, claro que a me lo mí han no me dicho. lo han dicho, A Sí. mí me lo han o sea, dicho, pero vamos. Yo no me lo han Yo es que dicho. vivo en redes. Ya plan, vivo no, en redes. yo es que no estoy tan cónicamente online, ¿no? Pero me encantaría como debatir, pero no solo en ese sentido, sino en otros muchos, que hay muchas cosas que no vamos a concordar, ¿sabes? Ujú. Y me gustaría como también como tener como ese debate, ya está, ha sido solo Sí. ese apunte. Bueno, O sea, vamos a hablar un poco de la parte, ¿no? De cómo Sí, 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 personalmente sí. cada una se dio cuenta o cómo viven lo de no Claro. ser normativa y claro, demás. o sea, bueno, con lo que has dicho antes, yo a veces pienso que literalmente hay bastante extremismo, Extremismo. hay Ah, bastante, vale. Actualmente hay bastante Extremismo. extremismo, actualmente hay bastante extremismo a lo que es el día de hoy, pero vamos, yo es que he estado en comunidades toda la vida, en plan, toda la vida, yo he estado en el YouTube ahí antiguo y desde, yo que sé, primero de la ESO llevo en Instagram en comunidades, desde Reddit hasta un montón de sitios, la verdad. O sea, yo es que desde pequeño, la verdad, que siempre he tenido unos gustos así más fuera de lo normativo, la verdad, y así de decir, ¿cuándo me doy cuenta de que no soy no normativo? La verdad que no es algo que te des cuenta. O sea, como que lo sabes y tal. ya. Sí, Es como ya que lo al sabes y final ya. naces y dices, ay, sí, La soy no sociedad te normativo. muestra que lo eres. Claro, es eso. Al final la sociedad te demuestra que no eres tan normativo como pensabas o que no eres tanto. O sea, yo, que soy una persona que soy crónicamente online, o sea, que yo tengo ahí todos, yo entro a Twitter y yo me veo todo el rage bait porque me apetece a mí a veces un rage bait, ¿vale? Y bueno, yo es que he estado ahí toda la vida desde... yo qué sé, desde que tengo uso de conocimiento, en mis propios gustos, etcétera. O sea, desde YouTube, desde que me salió vídeos completamente random, y digo, ¿qué es esto? Y de repente, ay, me encanta esta serie, estos dibujos, este tipo de estilo de cosas. Al final, siento que siempre he estado muy ahí y siento que, como les hablaba antes, comunidades, a mí me ha ayudado mucho, en plan, muchísimo. O sea, Pero comunidades online para ti, ¿no? comunidades online, en mi caso, porque yo en mi entorno no había... No era favorecedor. No me era nada favorecedor y al final siento que ese punto de tener una comunidad online, o sea, yo no he tenido el mejor entorno, la verdad, sí que he tenido personas que podrían tener los mismos gustos que yo, pero al final siento que la verdad que tengo gustos bastante específicos y fuera de lo que podrías encontrar en la calle. Que al final a día de hoy también se normaliza bastante. O sea, Sí, me lo se puedo encontrar normaliza mucho mucho. más frecuencia de lo que me encontraba yo con 10 años o menos. Pero eso ya al final, desde muy pequeño siempre he sabido que que yo no soy normativo. Y al final es eso. Yo creo que lo que más me ha ayudado son las comunidades. Sobre todo online, en plan, de decir, voy a hablar con desconocidos en inglés, en Instagram, que me han metido en un grupo aleatorio porque he seguido a X persona, y yo ya es que quedaba hasta tardes hablando, en plan... Y, una barbaridad. pero claro, chicas, nos estáis hablando de un punto que yo creo que es bastante importante, que es el ser gay. En plan, eso también es ser no normativo. Eso, ¿qué pasa, no? Cuando A vas ver, creciendo y Yo es que... en y ese te das tipo- cuenta de eso. O simplemente te parece como algo un poco más irrelevante a día de hoy en tu Yo es vida. que lo he pasado peor con mis gustos. Lo has pasado peor con tus gustos Yo que lo he con pasado el peor con mis gustos, tema... pero por tema entorno tal. Claro. Entonces, en plan, mi entorno tampoco es sano para ser gay, la verdad. Ujú. Eh, Por eso lo digo.
O sea, pero a ti te ha resultado como más el decir no soy normativo porque soy otaku Claro. que porque soy gay. Tal cual, o porque soy otaku, gamer, de todo. Bueno, es que encima si eres otaku y gay, como que ya se juntan dos cosas, yo creo, ¿no? No, es que la verdad... Hecatombe. Claro. Pero, ¿sabes? Lo que me encanta de las comunidades de otakus y tal es que todos son gays. En plan... Ah, bueno. Claro. A ver, depende de qué parte de la comunidad Claro, otaka depende hablemos. de la comunidad. Yo es que como soy bastante gamer y tal, al final yo me junto en mis propios fandoms, etcétera, pero ahora termino gay. Yo la verdad que en ese tema, la verdad que siempre estaba un poquito más de decir, no sé muy bien, pero no me cierro. De decir, no estoy... Siento que al final yo no me cerraba a un solo espectro. O sea, yo al principio caí un poco en el término bisexual, desgraciadamente. O sea, siento ese estereotipo me da... Es que ese momento de la vida fue muy gracioso. Es muy triste. Sí, fue muy gracioso. Me fastidia un poco porque al final estoy dañando bastante. Yo luego me di cuenta, me arrepentí un poco. Porque al final pero siento bueno, que... eras inexperta y joven. Claro, o sea... yo no me que quería todos sabíamos cerrar. que eras gay, pero vamos, que... Claro. O sea, que yo no no. me quería cerrar. A mí me gustan los hombres, pero... A nosotros decimos, sí, eres bisexual, sí. Yo al final siento que no me cerraba. O sea, no me gustaban las mujeres, pero yo decía, ¿y si algún día me gusta una mujer y quedo ridícula? De decir, ay, qué mal. Entonces... Qué ridícula. Justo, qué ridícula. Justo, imagínate, de repente ser hetero. Claro. Uy, funada por los heteros. Un saludo a los heteros. Entonces yo siento que en ese término de normativo, la verdad que siempre he sentido como de decir, sí, me gusta tal, pero es que la verdad que eso es que yo no tengo ni un uso de conocimiento de decir, ay, sí, soy no normativo porque tal, he empezado tal o lo que sea. No, la verdad que en ese ámbito yo creo que sea así toda la vida. Claro. ¿Y tú, Iván? Yo es que la verdad es que he tenido la suerte, yo creo, que de tener una personalidad, no diría fuerte, porque yo soy la persona más sensible del mundo. Sí, es verdad. O sea, te lo juro, a mí me tocas con un palo y ya estoy llorando, ¿no? Las veces que eso lloró también, Iván en segundo bachillerato. Cuidado con el hate. No, por favor, es que no recordemos el segundo bachillerato, por favor, no quiero volver. No. Yo es que no ha sido tanto por eso, porque yo la verdad que he tenido toda esa suerte de nunca tener como un crisis de identidad ni nada. Yo como que Qué suerte. siempre, es que yo he tenido mucha suerte y siempre he sabido en tanto los gustos, porque yo también soy bastante otaka. O sea, Alberto y yo escuchábamos música japonesa desde los 10 años, o sea, o antes, menos. ¿Qué dices, chicas? No sabía yo eso. O sea, Sí. literalmente, Alberto y yo escuchábamos Miku con 7 años. En YouTube. En YouTube, What? los principios, en plan, sí, Alberto y yo desde siempre hemos tenido esos gustos. Y la verdad que es que a mí no me ha costado, o sea, igual también ha sido mi entorno favorecedor, no, pero yo era más por hacer el ridículo, ¿no? En plan, porque yo lo sabía y yo lo quería contar, pero yo era por hacer el ridículo de decir, ay, tú imagínate que luego no, ¿sabes? Pero yo la verdad que no he tenido como esa crisis de identidad. Yo lo peor que lo he pasado en el ámbito de no ser normativo es en el no entrar, que esto seguramente que también dará para otro podcast, no lo voy a abrir ahora, ¿no? No entrar en lo que es un hombre. En plan, lo que se conoce como normal de un hombre. El jugar al fútbol, ser fuerte, no sé qué. Yo era todo lo contrario. Yo era un niño súper sensible, Claro, es que a mí me va a pasar súper creativo, que no se entraba como en esa norma de ser un hombre. Y creo que eso es lo que más difícil se me ha hecho, o sea, en el sentido de que te sientes un poco peor, pero tampoco, o sea, yo la verdad que he tenido muchísima suerte en ese ¿Pero sentido. por un tema de orgullo o por un tema de que la gente te discriminaba? Yo creo que la gente me discriminaba, o sea, no solo en el colegio, que me pasó un poco, o sea, no por mis compañeros, porque al final ninguno de mis compañeros fue malo, sino también de sentirte tú extraño, porque a veces te lo dicen, o como profesores que me sacaban a decir, ¿por qué lloras? Eres un hombre, porque estás llorando, ¿sabes? Como esas cosas. O lo de... es que esta historia es muy buena, lo de... que tuvimos un partido de fútbol de los profesores y dijeron, no, porque vamos a jugar los hombres menos Iván, porque... como si no lo fuese, ¿sabes? En plan, como que era una mujer, ¿sabes? En plan, y me trataban como tal, ¿sabes? Entonces, al final, eso fue lo que más te cuesta, porque también te genera crisis de identidad en el que dices, es que muchas veces es como que te encasillan en más mujer, como están los gays and girls, ¿no? Y... Es que eso lo hemos hablado, chicas, y tenemos que hablarlo en profundidad, lo de los gays and girls. Próximamente gays and girls. ¿Sabes lo que te digo? Y
no encajar en ese hombre, en ese concepto de hombre, creo que ha sido lo más difícil. Pero la verdad que yo tengo que decir que he tenido un entorno muy bueno, sobre todo de mi familia más cercana. Entonces yo creo que eso ha hecho también que no tuviese que replanteármelo tanto. Alberto sí que yo lo vi, porque además yo a Alberto lo conozco desde hace años, yo he visto todo su proceso y al final Alberto y yo creo que y yo también nos hemos como compenetrado mucho, porque al final somos bastante parecidos, entonces creo que al final nos hemos fortalecido el uno al otro también en cierto sentido. Y que además, yo que lo he dicho yo igual, con lo de no entrar dentro de hombre y tal, y al final sí que he tenido una transformación más al final del entorno, tal, pueblo, y que Iván siempre ha sido aquí de Madrid y la verdad que nos veíamos bastante, pero tampoco es que yo tuviese tanto, entonces al final siento que al final de transformación, ha sido bastante mi apoyo. Y a día de hoy yo creo que literalmente mejora gracias a eso, porque al final encontrar a alguien como tú te ayuda. Sí. Que al final es eso, que nosotros hemos tenido referentes. Muchísima suerte. O sea, es que Alberto y yo hemos tenido de verdad la mayor suerte. O sea, es que yo no me imagino, yo siempre lo he dicho, es que va a quedar de motiva, ¿vale? Pero yo no me imagino la vida sin Alberto. O sea, es como, Qué te lo juro, bonito. es como que para mí es como uno de mis pilares fundamentales. O sea, no me imagino vivir sin Alberto. Es una persona que está ahí siempre, es como si fuese tu hermano, pero además es como más que hermano al final, ¿no? Porque es hermano, amigo y al final principal apoyo. Es que vosotros al final es referentes. Tenéis una suerte muy grande, como habéis dicho. O sea, creo que tenéis una relación que, bueno, cuando ya hablemos un poco más del asunto, es una cosa que no se ha visto en ninguna otra situación, yo creo. Es específica, porque sois tan iguales. Tenéis una historia tan loca. Algún día saldrá. Que algún día saldrá. Hype. Y Hypeanos el vídeo. Total. Suscríbanse y denle like. La típica, ¿no? Y eso, que al final tenéis como una relación que es que, claro, o sea, los hermanos de normal ya se pueden llevar bien, pero vosotros es que es como literalmente se alinean los astros para que dos personas tan iguales de repente puedan crecer juntas, ¿sabes? Y es que además como que tampoco en la anormalidad, como bien he dicho. No lo podemos etiquetar porque no somos hermanastros, pero somos amigos, pero no somos ni hermanos ni amigos, entonces como algo es como, somos como Tierra y la Luna, ¿no? Un poco la Tierra y el Sol. Bueno, el Sol y la Luna, ¿no? Sí, ¿no? La Tierra Sol y y la el Sol. Luna. ¿Qué Tierra y el Sol? Claro, porque uno es la Tierra y otro es el Sol, ¿no? ¿Pero por qué la Tierra y el Sol? Porque se atraen por la gravedad. Bueno. Y de repente. Que tú digas. De repente. Y ahora, para terminar ya la sección de este capítulo, quería decir, Eva, que es para ti cuando te empezaste a dar cuenta de que no eras normativa, así por así decirlo. A ver, chicas, es que el tema de no ser normativa depende respecto a qué, ¿sabes? Y para qué, porque o sea, yo creo que es más a nivel existencial o vital. O sea, si tú me conoces más en profundidad, o bueno, o no, también yo creo que es algo que se puede ver. O quién sabe. Sí que se puede ver un poco que tengo una personalidad un poco anormal. Ya se ha quedado, ¿eh? Ya se ha quedado. Es que... Pero claro, o sea, es como que tampoco lo puedo hablar. Creo que muchas veces es decir, no soy no normativa. A lo mejor me viene una persona que, yo que sé, está mazo discriminada por su físico y dice, girl, en plan. Claro. ¿Sabes? Entonces, a ver, a nivel existencial me considero una persona un poco anormal, en el sentido de que pues soy una persona, pues ya sabéis, yo he tenido rastas, yo soy un poco así. Volverán. Van a volver, by the way. Entonces, yo soy un poco una persona que le cuesta quizás encontrar un entorno en el que pueda sentirse como... identificada con el entorno al completo, porque siempre estoy ahí como en esa, no sé cómo decirlo, como en esa aura bohemia constante donde pues como que no me adapto del todo bien como al entorno, ¿no? O sea, a la sociedad, como que me adapto en algunos casos. No creo que sea una persona precisamente que pueda decir, ay, no soy normativa, estoy súper discriminada por esto. Pero sí que es cierto que
bueno, que a nivel existencial, como más internamente, pues sí que se vive un poco más así, ¿sabes? Pero al final no hace falta que luzcas o que seas tan no normativo, ¿sabes? Para serlo, entonces... Sí, o sea, que quiero decir que hay personas que son más bien discriminadas y hay otras personas que a lo mejor es más a nivel vital como con cada uno, ¿sabes? Claro, no, como pero lo mismo. Me parecería feo que alguien lo dijese, ¿no? Porque al final no eres normativa en el sentido de que no todo es no ser normativo porque no encajes o no luzcas dentro de la norma, sino también a nivel personalidad vital o incluso ese momento de nunca pertenecer al 100% a un grupo o a un, ¿sabes? Un entorno, ¿sabes? Entonces... También es como eso, en plan, que solo lo digo por eso, porque al final muchas veces también mucha gente es como, no, porque yo estoy más discriminado, porque yo tal. Tampoco creo que sea una lucha de vamos a ver quién es la más discriminada. Sí. O sea, entiendo lo que dices porque la gente lo dice, pero que yo vengo a rebatir eso, ya está, solo era mi punto de aportación. Sí, no, creo que también muchas veces tenemos siempre quizás ese complejo de decir, joder, yo de qué me voy a quejar de esto o de qué voy a hablar de esto, si hay personas que lo pasan peor, ¿no? Y es como un poco esa cosa de nunca sentirse lo suficientemente anormal, ¿sabes? Joder, te ha gustado la palabra. Es que claro... Es esencia. Y claro, pues eso que quizás es como muchas veces decir, joder, yo voy a hablar desde este punto, si hay personas que quizás pueden hablar muchísimo mejor desde este punto que yo, ¿no? Pero bueno, si me preguntáis a mí, probablemente sea una cuestión más a nivel existencial de decir, joder, quizás no termino de encajar nunca, ¿no? Como con un grupo, por así decirlo. Claro. Bueno, ¿y eso dentro de la no normatividad? Efectivamente, o de la anormalidad. Como dirían algunas. Ajá. Bueno, ya que hemos cerrado esta sección, hemos terminado el tema. Sí, por fin. Cada uno de nuestras experiencias. Vamos a introducir como la última sección, ¿no? Que voy a explicar un poco que esta sección va a ir también un poco a colación con lo que hemos hablado en el podcast, pero va a ser una sección en la que introduzcamos como una dinámica. Que hay algunas que se van a mantener fijas, otras que van a depender de la función, o sea, fijas quiero decir no que se hagan en todos los podcasts, sino que pueda aparecer una en el episodio 1 y en el episodio 10 que vuelva a aparecer esa dinámica. Entonces, pero puede ser tanto fija como que la hagamos solo en un podcast porque tengamos que ver mucho con la temática. La de hoy, también para conocernos un poco y así como que hemos estado hablando un poco de nuestra infancia, de cómo nos hemos sentido, es que vamos a contar historias, bueno, más bien una historia cada uno de... que nos mantienen humildes, ¿no? Que al final son un poco graciosas y pues justo hemos coincidido que todos hoy queríamos contar una historia de nuestra infancia, entonces pues queda gracioso. Vale, entonces me voy a poner la corona porque voy a empezar a contar yo. Bueno, es una tiara, ya traeremos la corona. Ya traeremos la corona. Estaréis viendo. Voy a empezar a contar yo mi historia. Y esta historia se remonta a unas fiestas, porque Alberto y yo teníamos como una parcela. No sé dónde era, ¿tú te acuerdas? Es que Casar de Calona. Escalona, eso. Doxeadísimas. No, nosotros ya no vivimos ahí. Entonces allí teníamos una casa, ¿no? Y pues eran las fiestas de ese sitio y nosotros decidimos ir. Pues total, que es que ya me estoy riendo porque está el típico juego del toro de móntate en el toro y estar ahí el otro comentando en plan de mira la rubia, cómo se sube en el toro. Y ese momento feria, no sé qué. Fantasía. Hay veces que es un poco fantasía. En plan, yo lo veo desde fuera y digo, qué gracioso. gracioso. Me da FOMO porque quiero algodón de azúcar. En plan, es que las manzanas y eso es como, quiero una. Es que sí. La verdad no soy tan yo no soy fanática. A ver, tampoco del latte, porque pero... yo no voy, porque me agobia como en general. Pero me hace mucha gracia la persona que está ahí como... Ay, sí, la gente que... La rubia, mira cómo se cae en el toro y se cayó. Me encanta. Me hace como muchísima gracia. O los del típico bingo. Sí, sí. Ese momento. A ver, pues... es muy icónico. Yo creo que es cultura de España completamente. Claro, por eso me parece icónico. No es como algo que yo consuma, ¿sabes? Claro. Pero a veces apetece. Entonces, ese momento de pequeño yo vi el toro ese y dije,
yo me quiero montar. Entonces yo empecé ahí, y va ahí con el toro. Yo estaba montándolo, no me estaba cayendo, ¿eh? Y quedaba ya poco para que me echase. Es muy ridículo esa atracción, chicas. Yo sé, pero bueno. Tú no sabes lo que me lo pasé yo de bien. A ver, es que te lo pasas llegaba bien. un momento en el que el tío, no sé si le metía más potencia, que de repente hago... No sé, y salgo pero volando porque era un niño volando. meco, claro. Entonces va y la mano me hace así dentro del toro, o sea, de la parte de abajo del toro. Yo no puede me ser, quedé tía. muñeca, menos mal que lo pararon, ¿no? Y que no siguió eso, porque si no me llevo ahí... Lo mismo, te quedas sin brazo. Ya, rollo... Sí. Un poco, Es una historia risa, pero me quedo sin brazo, ¿no? un poco Entonces, humilde. yo metí ahí el brazo, lo saqué y estaba entre lleno de aceite, gasolina, y yo estaba... Y yo salí... Con lo dramática que es ella, además. Claro, y además Sí. soy súper poco dramática. Toda la feria enterada, toda la feria callada y yo... Y Alberto meada, Alberto de fuera meada, y va y mi padre... Es que me pareció too much. Y no, es que claro, es que yo estaba, vamos, de arriba abajo, engrasada. O sea, iba ahí mi madre o mi padre, no me acuerdo quién, me hace una foto. O sea, es que en qué momento yo salgo ahí con la lagrimota, con todo esto, que no teníamos papel, para Hostia, ¿qué limpiarlos. dices? Así que esa Ya es mi fue, historia humilde. fue Fue duro, duro, pero es que, tía, ¿qué me haces haciéndome una foto grabándome en ese momento? Ya, Es que no, Así que, no. ¿quién quiere contar ahora esa historia? Bueno, yo creo que Eva. Claro, yo quería contar un poquito, como hablando un poquito de esta violencia que sufrimos los niños en su momento, de cómo los padres constantemente nos tenían Nuestra que generación de grabar padres. y hacer fotos con cada cosa que, a ver, luego con el tiempo como que lo ves y lo agradeces Sí. porque dices, hostia, esto qué momento, ¿no? Pero como que yo lo siento muy violento, o sea, Ya. como que Súper yo considero que es un nuevo tipo de violencia infantil que, bueno, Bueno, es que cuando ahora con hablemos TikTok y tal. de educación y eso, que aquí tenemos un experto, you know, Claro. hablaremos de esa violencia infantil que yo creo que está minimizada, ¿no? Sobre todo Sí, yo creo que ahora... nadie ha hablado de ello, ¿eh? Nadie ha hablado de Ya. ello y yo creo que ahora, o sea, si nosotros ya hemos tenido ese tipo de violencia, Es que ahora- la Con gente... TikTok. Claro, los niños de ahora, o sea, Los yo niños creo de que tienen que ahora. estar hasta los cojones, pero basta, ¿no? Uf, es Y que yo- encima ahora hay mucho Yo tengo drama. también otra historia porque recientemente he estado un poco ordenando mi disco duro, tal, que tengo ahí toda mi vida grabada, que muy bien, muy bonito, ¿no? Pero sí que yo me he dado cuenta de decir, madre mía, o sea, no querría volver a ese momento de mi vida porque estaba completamente... o sea, salgo todas las fotos con una cara de ¿por qué me estás obligando a hacer esto, mamá? Y tengo un vídeo que da muchísima vergüenza, ¿vale? Porque yo estoy llorando, ¿vale? Yo estoy en un meltdown breakdown. Y mi madre me está grabando mientras yo estaba llorando, ¿vale? Y me empieza... Y claro, yo estoy ahí como de... ¡No, que no me pasa nada! ¡Que no me pasa nada! Y mi madre diciendo... Sí, no te pasa nada, ¿no? Como en el PP no pasa nada, ¿no? Tal. Y claro, yo veo eso y digo... O sea, qué vergüenza, ¿por qué hacen ese tipo de cosas, tío? ¿Y por qué El vídeo termina yo levantándome y yéndome de ahí, de decir, o sea, lo agradezco. Pero es que tu madre con lo del Pepe, es que me mata. Es que muy... O sea, yo en ese momento, claro, yo viéndolo ahora con perspectiva, yo digo, ¿qué? Además, mi madre me diría eso y yo no entendería nada, ¿sabes? En plan de, ¿qué coño me estás contando? Estoy teniendo un mental breakdown, en plan, ¿qué coño dices ahora del PP, ¿sabes? ¿Qué Pepe? Así que sí, yo también he vivido ese momento Madre humilde, mía. por Yo creo que desgracia. todos. Total. Toda nuestra Así que generación, por bueno. desgracia, lo ha vivido. Uf, madre mía, esto te aprieta el cerebro. Sí, Ay. vamos, que te deja. Madre a mí- mía. No, Bueno. Alberto, estate preparada porque Yo es que encima tengo el pelo te saca, full vamos, rizado te y deja todo. las greñas. Me está doliendo todavía, ¿eh? Si te la quieres quitar y dejarla enfrente del micro, yo qué. Bueno, X. Le iba a decir, No sé cómo se verá. Pero No, se le ve bueno. bien. Se te ve bien. Sí, vale. Y coqueta. Coquetona. Yo no voy a decir una historia. Mi historia me mantiene humilde. No tiene Ajá. nada que ver Yo no con... sé qué historias vas a contar. ¿Cómo no? No. En cuanto empieza a Que contarla, cuando la vas a ver, empiece, ¿sabes? venga. Lo mismo se me ha olvidado porque tengo sueño. Es un poco tarde, la verdad. Pues eso. Mi historia que me mantiene humilde no tiene nada que ver con cámaras. De hecho, ojalá
Uy, ese cámaras. Ajá. Mi ser humilde es que yo... Es verdad, ya sé cuál vas a contar. En tercero de primaria, Es en verdad, plan, es es un verdad. poco humilde porque yo digo, este niño. En tercero de Pero es que primaria, tercero de primaria vino como una niña que era como, ay, sí, súper maja. Y yo sentí que era como súper afín a mí, en plan, mismos gustos, mismo todo. Y yo me sentía súper cómodo. Y era como, ay, qué maja esta niña, tal. Y la niña era, de hecho, es que se supone que había repetido un curso. Ella tenía como un año más. Y vino a nuestro curso. Y de hecho era como que los profes la sacaban, tipo, ay, mira, ella ya sabe lo de... Pues se ponían ya los cuadernos con cuadrícula en tercero y era como, ay, sí, tenéis que hacer tal, si no preguntáis a esta chica, tal. Y yo me iba con los recreos. ¿Qué pasa? Que yo me iba siempre con ella, súper jugaba con ella, tal. Y siempre que venía otra persona, como que ella era como, bueno, chao, y se iba. Era un poco Es que raro. no tiene sentido nada. O sea, no tiene en sentido. plan, no tiene sentido. Ahora diréis, ¿qué está contando este chico? Pues bueno, no acaba aquí. Y literalmente, después del primer trimestre, de repente esta chica desaparece. De decir, ¿dónde está esta muchacha? Yo literalmente, mejores amigos ahora mismo, en plan de, por favor, ¿dónde está esta chica? Y yo empecé a preguntar a la gente de mi clase y la gente de mi clase, ¿quién? En plan, es que, en plan de... No tiene nada de Pero es que ¿Quién? además, que tengas el recuerdo de que la sacasen en clase. Sí. ¿Cómo es que la fuerte. sacasen? En De plan, que la le sacaran de clase. A hacer ejercicios. De repente a la chica le salía como en clase, en plan, que la salían y todo. En plan, lo que Claro, que la sacaban Que la sacaban a la pizarra. Sí, y y la a ponían decir como de ejemplos y todo. ejemplo. O sea, es que es brutal. O sea, nada, 100% te la gente hacían- simplemente es que tenía yo creo amnesia. que te hacían gaslighting. En Te plan, hacían gaslighting completamente. y o es que sea, me parece es muy humilde imposible que porque no- yo de verdad, en plan, yo es que yo no sé si me la inventé o lo que sea, pero literalmente es que yo esta chica la recuerdo perfectamente, en plan, su nombre y de K. O sea, no tengo la menor idea de su Hombre, es que nombre. han pasado años. Han pasado muchos años, pero antes de tercero de primaria, o sea, voy a cumplir 21. En plan, un montón de años. Y eso, entonces es como, esta chica, en plan, me parece bastante humilde el hecho de, no recuerdo. Es que encima, Es yo que le es- pregunto a la gente y es como, ¿quién? ¿De qué me hablas? O sea, puede ser una amiga imaginaria, ¿no? Pero eso de que la Pero que saquen tan a la imaginaria. pizarra, Nada, ¿sabes? 100% yo creo que O la sea, gente yo creo que más que humilde tú, la gente es humilde. Claro, O sea, no, yo creo que la gente se juntó para hacerte gaslighting 100%. Sí, es que Porque a mí- a mí me hacía ilusión que fuera como la historia de una niña muerta, ¿no? Que se hizo tu amiga. Guau. La verdad, en su momento cuando lo escuché era como, wow, show paranormal, tal. Pero a día de hoy lo escucho y es como, o sea, sabiendo que la sacaban a la pizarra y todo, es como, tío, te han Claro, hecho es que es gaslighting brutal. 100%. Es que no sé, es que encima no tengo ni idea, es como que de repente quién era y quién existe, en plan de quién me estás hablando, en plan de... O de decir, entonces con quién estaban los recreos. Y me decían, no, estabas con nosotros y yo... no es Te han posible. hecho gaslighting Te han hecho 100%. posible, no es claro, posible. Esa es la Hay mayor Hay que gaslighting. sacar, hay que buscar las fotos y sacar a ver si encontramos a la Sí, niña. 100%. Sí, pero es que, no sé, es que encima No, venía te han como... hecho gaslighting. Encima era como que ella era repetidora y como que además venía de otro lado, algo Claro. así, no lo sé, no entiendo muy No, bien. yo creo Pero que bueno, se fue. esa es mi historia de hoy. Pero pues bueno, pues y ya hemos si me acabado da el corona. confe, ¿no? El Sí. primer capítulo. Ay, Ya saqué, ya hemos Un poco terminado el aprisionado primer esto, capítulo, chicas. Yo espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros grabarlo, Ya, ¿no? Totalmente. Y por favor, Y sí, valorarlo. valorarlo porque hemos total, tenido ha sido un nuestro poco apoyo. circo, Y pero tengo es el mucho primero. sueño. Sí. Es el primero. Estoy cansada. Ya. Agotadas y ahora a la cama. Pero bueno, chicas, recuerden siempre ajustarse la corona. Oh, hombre. yes, Y yes. nos vemos la semana que viene. Bye Adiós. bye.